Bueno, estamos viviendo uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. ¿Te parece una frase salida de contexto sobre todo lo que está ahora establecido? Vamos a hacer un análisis. Fíjate, las grandes potencias del mundo, las que tienen el poderío nuclear y tecnológico y científico más avanzado, se han armado de tal manera y tienen arsenales atómicos de tal fortaleza que cualquiera de ellos pudiera destruir el mundo. No obstante eso, en estos últimos tiempos, diríamos 3, 4 años, y ahora, en este instante, se están probando las armas nucleares más demoledoras de la imaginación. Es decir, eso nos está asegurando que va a haber una paz duradera. Sí, fíjate, porque es tanto el poderío de cada uno de los arsenales atómicos, de los arsenales nucleares, que sería indescriptible pensar que alguien tuviera una decisión para utilizar esa fuerza. Se acabaría el planeta, se acabaría nuestro mundo. Entonces, eso nos indica con una claridad meridiana que estamos ante las posibilidades más increíbles de toda la historia de la humanidad. Porque si nosotros evitamos el desmesurado esfuerzo que se ha hecho a través de todos los tiempos para mantener un poderío y ser superior o imponer cosas a otro, hoy eso terminó. O sea, ya no hay forma de que alguien invente cosas más. Estaba leyendo hace un par de días las armas nucleares, los cohetes teledirigidos que podrían llevar cargas nucleares, que son 4, 5 o 6 veces más veloces que el sonido. ¿Qué le puedes agregar a eso? Entonces, nosotros que estamos buscando hablar de cosas que interesan más allá de la coyuntura, más allá de un diputado, un senador, una tranza, un tipo que va a ir preso por una denuncia, en fin, cosas de cocina, en relación a lo que se trata, a lo que se concibe como lo absoluto. Entonces, cuando eso ocurre, que uno no participa en eso, se tiene que ocupar de decir, bueno, muy bien, si eso nos asegura que vamos a tener paz, por lo menos asegurada, mientras esas potencias sigan inventando armas nucleares, que serán rayos láser, pero eso es buenísimo. Lo malo fuera si hubiera que cargar un cañón a través de la montaña empujándolo, o cargar un arsenal para llevar municiones, bombas a través de una cordillera o de un camino o de una carretera para hacer la guerra al otro. Entonces, estos poderíos nos aseguran paz. Increíble. Ahora bien, pero hay otras luchas. Ahora son otros tipos de guerras. Y es la guerra de la inteligencia. O sea, esa sí es una guerra en la cual nosotros podemos meter la cuchara. O sea, la guerra de la inteligencia es la guerra de la creatividad, es la guerra de la iluminación, es la guerra de las ideas. No importa cuán demenciales puedan ser las ideas, lo importante es que encontremos a alguien que las desarrolle. Ideas demenciales han existido siempre, que hoy son realidades tecnológicas. Tipos que soñaban con ir a la luna, era una idea demencial. Sin embargo, la ciencia y la tecnología lo ha resuelto. Y así cosas inconcebibles que la imaginación humana
soñó, deliró, pergeñó hace miles de años, hace cientos y lo reciente, 200, 100 años, 50 años atrás, 30 años atrás. Eran cosas de mandinga, cosas de... No, estás loco. Si hablabas de eso, te decía, ya venís con una locura nueva. Y hoy, científicamente, son demostrables y esto que estamos haciendo ahora, esto que me estás viendo y yo te estoy hablando en un rincón solitario del mundo y que llega a Australia, llega a Europa, llega a Asia, llega a África, llega a toda la América. Esto es una cosa de brujería. O sea, pensad antes, si alguien hubiera dicho esto en la Edad Media, por ejemplo, pero lo hubieran no quemado, lo hubieran carbonizado. Hubiera dicho, este es el demonio viene a destruir la obra maravillosa de Dios. Me hubieran quemado. Sin embargo, mira, hoy lo usamos alegremente y todavía fanfarroneamos a ver quién tiene la última tecnología. Entonces, todo eso a nosotros nos da pie para que hablemos de cosas distintas. Y de cosas distintas para hablar y por lo menos no solo entretenerte, sino ilustrarte, pero hay miles. Hoy vamos a hablar de algo que ahora está de moda, pero vamos a hacer un poquito de historia para ver la importancia que tiene la historia y la moda esta. Entonces, todas estas cosas, a esta hora que son las 7 de la mañana acá, ya está el invierno, o sea, ya recién está saliendo el sol, y está frío, está frescón, está como a 7 grados, 6 grados o 7. Vamos a conversar, yo voy a aprovechar, como siempre sábado, a caminar mi hora por día, para mantener en movimiento los resortes, ¿me entendés? Y claro, a pesar de que nosotros carecemos de la elocuencia esa que da la sabiduría, o sea, el haber estudiado determinados conocimientos, de haber tenido acceso a determinadas influencias sociales, culturales, tecnológicas, científicas. O sea, somos unos chapuceros que andamos picoteando por todas partes porque tenemos prisa y entonces tenemos que abrevar rápido. O sea, no podemos pasarnos 20 años en un claustro para tener un diploma que a lo mejor tenemos que ir después a aplicar inyecciones o agarrar un nivel o una manivela. O sea, tenemos que ir a lo práctico porque como es tan veloz el acontecimiento que sucede a cada instante, tenemos que estar informados de todo. Antes tenía todo uno la parsimonia del tiempo, se leían libracos de 1000 hojas, porque no había televisión, la radio era lo único que existía. Entonces creció la literatura y la cultura a través de la página escrita. Hoy, ¿a quién lee? O sea, somos muy pocos los que leemos. Somos muy pocos los que leemos porque no hay tiempo, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente quisiera leer, quisiera abstraerse y irse a un bosque, a un parque, a un rincón del mundo y ponerse a leer un montón de libros que tiene pendiente leer y que posiblemente no lea nunca. Hoy ya no, hoy la velocidad, la necesidad del tiempo le ha imprimido ritmos violentos y entonces hay que tratar de abrevar en todas partes. Y como hay elementos, como hay instrumentos, es fácil interiorizarse y es fácil nutrirse de conocimiento. Antes no había posibilidades, antes era un charlatán uno. Hoy cualquiera de nosotros, con la ciencia y las tecnologías modernas de la comunicación, tenemos un acceso a cantidad de información. Y eso nos posibilita intervenir en sectores, en ambientes, en lugares, en opinar, sentar precedentes, aventurar hipótesis. O sea, tenemos en la mano un instrumento que lo hemos desarrollado por curiosidad, por audacia, por llamarle lo que sea, no sé cómo le llamarás a la búsqueda que utilizas tu ambición, tu necesidad, porque esto ahora es una necesidad tener conocimiento. Entonces, vamos a empezar por tratar de ser práctico, porque
Eso es lo que va a determinar si lo que nosotros estamos haciendo sirve o no sirve. Fíjate que uno de los primeros grandes inventos del hombre, de la creación, de la civilización, fue la rueda. O sea, mientras el hombre tuvo que arrastrar todo y se mantuvo en el tiempo de las cavernas, tenía que andar arrastrando cualquier cosa, por más esfuerzo que hiciera no podía avanzar un paso. Cuando inventa la rueda pone en movimiento el mundo. O sea, la rueda pone en movimiento al mundo. Es uno de los inventos más grandes que tuvo la creación. Ahora bien, ¿quién movía la rueda? Y la movía uno empujando, la movían los hombres, ataban un caballo, movían la rueda y iba. Pero no era suficiente, o sea, seguía el mundo más o menos igual, o sea, había cambiado algo, había aligerado la carga, y entonces hubo posibilidad de ir de mover distancias. La rueda llevó a distancias, acercó los lugares, la rueda acercó los lugares. Uno agarraba un sulky, un charré, un carruaje, una galera, uno que fuera, y atravesaba un continente. Entonces la rueda fue para nosotros una gran creación del hombre. Pero la rueda, al acercar distancias, creó necesidades nuevas. O sea, ese movimiento creó necesidades nuevas y entonces hubo necesidad de que esas necesidades nuevas el hombre tuviera una ayuda. O sea, ya solo no podía hacer, moler distancias y al mismo tiempo hacer cosas. Entonces necesitaba crear, esas nuevas necesidades necesitaban creatividad. Y para eso se le ocurrió utilizar el vapor. Y el vapor aumentó el movimiento, le dio potencia al movimiento. La locomotora, el riel, la máquina, la polea, creó el vapor que movilizó, potenció a la rueda. O sea, el movimiento ya tenía fuerza. Y ya a través del movimiento y la fuerza se podía crear. Entonces había necesidad de que ese movimiento, ese gran mundo nuevo que existía, que fue después la era industrial, que se desarrolló primero en Europa, en fin, hubo una necesidad, pero no era suficiente. O sea, no era suficiente porque había fuerzas más poderosas que el hombre todavía no controlaba. Pero como ya el movimiento había acercado conocimiento y personas que pensaban al unísono tal vez lo mismo, sabían que había una fuerza poderosísima pero estaba en el mundo, en el universo, que era la electricidad. Pero ¿cómo tomarla, cómo poseerla, cómo dominarla? Y entonces se crea el dínamo, o sea, se inventa la máquina para producir electricidad. Y se utiliza la fuerza fósil, o sea, los combustibles, la hulla, el carbón, o sea, todavía no se hablaba de petróleo. Se utiliza la hulla y se utiliza el carbón, y el carbón crea un potencial que es el vapor, y mueve máquinas y mueve poleas, o sea, ya la rueda estaba en movimiento y ya estaba funcionando, creando alternativas, y entonces al captar el hombre la fuerza energética, el poder es extraordinario, no sabía todavía, sabía que era un poder extraordinario, pero no sabía en qué forma lo podía detener, lo podía acumular, lo podía depositar, o sea, guardar en depósitos, o generarlo, porque no iban a andar detrás del rayo a ver cómo lo obtenían. Entonces se inventó la fuerza, la electricidad y el dínamo, pero no fue suficiente, o sea, fíjate que hemos avanzado desde la rueda y ya el mundo es otro, ya habíamos atravesado la Edad Media, ya estábamos en la Edad Contemporánea, ya estábamos en casi cerca del 1800, del siglo XVIII, XIX. O sea, habíamos avanzado en 2 o 3 siglos una cantidad de tiempo. En los últimos 5 siglos o 6 fue un descomunal avance de la ciencia, de la tecnología, de ese entonces. Pero las grandes necesidades de cambio, o sea, el progreso, la marcha del progreso, no se detuvo con eso, no se detuvo con la máquina movida a vapor, con la polea, con la rueda.
O sea, el hombre sí se había resuelto un problema en general, pero no en particular. Necesitaba el hombre sentirse él independiente. Necesitaba crear algo que lo movilizara a él y que moliera a distancias por su cuenta y su voluntad, no que dependiera de una compañía, de una corporación, de un gobierno, de un Estado, de un poderío superior. Y ahí es cuando aparece la solución, cuando hay el descubrimiento de los energéticos fósiles. O sea, los combustibles fósiles, cuando se descubre el petróleo, si bien es cierto, existió siempre, pero descubren y lo industrializan al petróleo y hacen carburantes energizantes que ponen en movimiento de manera individual a toda la humanidad. O sea, el camión, el auto, el vehículo, sigue el proceso del natural desenvolvimiento de la raza humana en el progreso, pero ya lo lleva a nivel personal. Entonces, el combustible líquido, a partir de los cimientos de los recursos fósiles, se crea la nafta, la gasolina, el diésel, el gasoil y todo, y eso trae guerras modernas, porque las guerras son las que gerencian todos estos cambios. O sea, los grandes cambios, los grandes avances científicos y tecnológicos no se deben a la lucha de la paz, sino a la lucha de las guerras. Esas luchas implican potencia, implica velocidad, implica fuerza. Y entonces había que buscarla o crearla. Y entonces las guerras son las que nos ponen en el pleno siglo XVIII, XIX y XX, que son lo que tenemos ahora en la modernidad. Y dentro de esta marcha desenfrenada de no más de 500 años, el destino, la suerte, la providencia, el progreso nos ha puesto al lugar en que estamos hoy, al lugar donde estamos hoy, que estamos frente a un acontecimiento inimaginado, un cambio de paradigma a nivel mundial. Ya hemos convenido o hemos analizado que es difícil que se dé una guerra. Habrá guerras convencionales, pequeñas, pero una gran guerra, esa gran temida, es difícil que se produzca. Además, el hombre ha adquirido conocimiento e inteligencia, ha desarrollado facultades, ha desarrollado determinadas culturas que antes no eran primitivas, primarias, eran reacciones de la fuerza, de lo primario. Hoy ya las reacciones son de la inteligencia. Un presidente, un gobernante insulta a otro de una potencia y ante eso era suficiente para declarar una guerra. Hoy el de la otra potencia, como en el caso ahora de Biden, le dijo que era un infeliz, un estúpido a Putin, y lo tomó Putin como si fuera una broma, una chanza. Eso hace 60, 70 años hubiera sido motivo de una guerra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nos puede tranquilizar en un aspecto que ya hay una determinada evolución en la gente que llega a tener poder. Pero ahora el cambio, me preguntarás, bueno, ¿y ahora por qué se va a producir el cambio? Porque cambia todos los fundamentos. O sea, ya la rueda no es importante, si bien sigue siendo importantísima, pero quiero decirte que ya está incorporada. Es como si ya necesitas el corazón, necesitas el cerebro, ya están incorporados. O sea, no se pudiera concebir el mundo sin la rueda, no se pudiera concebir el mundo sin el vapor, no se pudiera concebir el mundo sin la electricidad, sin los carburantes, sin los energéticos. O sea, ya ese mundo ya fue. Y nos llevó bastante al progreso y también a una situación muy dramática, porque nos ha llevado, si bien a un científico progreso que asombra por los logros de la ciencia, los logros de la tecnología, los logros de la evolución en todos los órdenes, pero tenemos el 90% de la humanidad en estado de emergencia. O sea, tenemos concentradas las grandes riquezas que ha producido todos esos avances científicos y tecnológicos en pocas manos. Entonces, ese es otro gran problema. Bueno, ahí tenemos unos amigos imprevistos que no con frecuencia se encuentran en estos lugares,
sí están acá, pero no están tan a mano como en este momento. Así que eso los quiero mostrar porque es parte de la tarea, de las sorpresas que nos encontramos mientras desarrollamos nuestros videos. Pero claro, toda esta revolución tecnológica y este progreso desmesurado nos ha traído, como te decía, el hambre y la miseria del 90% de la población del mapa. Y entonces, pero eso sería una parte del problema. El otro problema es la contaminación ambiental, que eso es la vida o la muerte. Y ahí, en esa instancia, es donde nos encontramos. El llamado efecto invernadero, pues, nos está cubriendo los cielos de todos nuestros países. Y la ciencia y la tecnología lo único que indican es que hay que moderarse, y si paramos el mundo, se para el mundo. Entonces, afortunadamente, y a este es el punto que quería llegar, viene una nueva opción ahora. Y claro, esa nueva opción viene envuelta con todas las naturales de la ley que las nuevas opciones proponen. O sea, es una lucha por valores, es una lucha por posesión. ¿Quién es el dueño de la nueva opción y cómo se va a manejar, cómo se va a controlar? Esa nueva opción servirá para amenguar el problema de la miseria, de la pobreza, de la marginación social. Ese nuevo cambio de paradigma en las energías que van a mover las ruedas del futuro, porque al fin y al cabo lo único que necesitamos es que la rueda no pare. Pero ya hemos visto que en el proceso de los tiempos hemos llegado a un momento que, si bien es cierto, ha producido grandes transformaciones, también ha producido grandes inconvenientes. Sin embargo, la rueda, nosotros estábamos todos de acuerdo que no se puede detener. Y claro, ahora viene una nueva energía que está apareciendo ahora. Ya están, pero se están empezando a sacar los ojos en el mundo. Y da casualidad que la materia prima de esa energía nueva, de esa nueva fuerza para mover la rueda, está en los lugares más pobres de los continentes, en los lugares donde hay mayor pobreza y marginación social, que es el litio. Y el litio forma parte de la gran incógnita del futuro. Se van a seguir usando posiblemente por mucho tiempo los carburantes, los energéticos provenientes de lo fósil, pero esta nueva ciencia tecnológica que hoy está conmoviendo al mundo y desarrollando una cantidad de controversias ya establecidas, porque los poseedores del litio generalmente son países muy pobres. O sea, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de México, estamos hablando de 4 o 5 países que son los más grandes depósitos de litio conocidos hasta hoy. Y esos países tienen un potencial extraordinario para resolver sus problemas, que son dramáticos, pero van a ser concesionados, los van a explotar los países, los gobernantes no serán susceptibles a ser comprados para que otorguen concesiones gratis y nada más, y que se enriquezcan unos cuantos que están en el gobierno o en los gobiernos que están o los que vienen, y que los demás sigan exactamente igual o peor. Entonces, todo ese gran desafío es el que te hablaba al principio, hablábamos al principio de los grandes cambios que ahora se van a presentar. Ya están desesperados por el litio y por el control del litio. Y en muchos lugares ya han dicho no, acá no. Ya México ha hecho las concesiones de litio. Es un tema aparte, lo dijo ayer el presidente. En Bolivia está ya controlándose por el gobierno, el Estado. En Argentina no sé qué pasa, en Chile no sé qué pasa, en fin. O sea, ese es el cambio. Ese es uno de los grandes motores del futuro cambio. O sea, estamos al final del borde de que está terminando un ciclo para que siga dando vueltas la rueda, porque ese es el tema. La rueda no puede parar. Pero yo creo que sería bueno que la rueda ahora produzca beneficios a las grandes mayorías, porque hasta ahora la rueda, el beneficio ha sido solamente para una selecta minoría en el mundo, que han acumulado las grandes fortunas.
Entonces, yo quería hablarte de esto hoy, porque nosotros formamos parte de una comunidad que va creciendo y que están llenos de preguntas. Nosotros tenemos una cantidad de preguntas y así medio improvisadamente, como lo habrás podido comprobar y como lo podrán comprobar los ilustrados que se tengan la posibilidad de que por curiosidad se detengan en este espacio, estamos llenos de preguntas, porque el problema no es la pregunta por curiosidad, sino el problema es la pregunta por necesidad. El litio, esta nueva era que está asomando en el horizonte como si fuera un sol, ¿traerá alguna solución? ¿Servirá para paliar el hambre, la miseria, la marginación social, la concentración de riqueza, combatir la corrupción, el delito? En fin, todo lo que lo tenemos como una carga, como una mochila que llevamos al hombro cada uno de los habitantes de este continente. Y yo quería hoy conversar contigo sobre este tema porque estoy casi seguro que te va a interesar saberlo, o por lo menos empezar a averiguarlo. Dice, bueno, si todo el mundo que creó, desde que se creó la rueda, el hombre llegó a esto, que ahora está casi asfixiándose, va a morir por inanición si siguen usando los combustibles que se están utilizando hasta ahora, esta aparición de este nuevo condicionante, este nuevo energético, esta nueva forma de movilizar a la rueda, ¿va a traer alguna solución para los marginados? Es una pregunta, ¿no? A lo mejor se la pueden hacer de 1000 formas distintas, pero el contenido es el mismo. Fíjate que este es el tronco de un pino, que hay un cartelito acá que dice que tiene aproximadamente 1000 años. O sea que hace 1000 años había un plantín acá y se hizo un pino, que ahí ves el tronco gigantesco. Todo lo que nosotros hemos hablado sucedió mientras crecía este árbol. Y este árbol ya no existe, nada más que el tronco. ¿Nos pasará a nosotros lo mismo? O sea, te invito a que penses junto conmigo y que me pongas algún comprendido para ver si esto nos sirve como una enseñanza para valorizar lo que a lo mejor no estamos valorizando y para aprender lo que tanto ignoramos. En fin, yo te quería dejar este ejemplo porque mientras este árbol estuvo acá 1000 años, acá está el cartel, acá hay un cartelito sucedió todo lo que nosotros consideramos la civilización. Entonces, es para pensarlo, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, creo que por hoy es bastante. Mañana, si te parece, nos volvemos a encontrar mañana domingo. Te mando un gran abrazo y, por supuesto, estamos pendientes de todo lo que suceda. Y vos, ustedes, me acompañan, por supuesto, ¿no?